Que ministra Ángela Orozco, una vez más le agradezco que esté aquí con nosotros y me gustaría que primero hagamos un balance del día de hoy, de qué información tenemos al día de hoy, de cómo se ha ido comportando los sistemas de transporte masivo y que eso también le vaya dando a los colombianos que nos venden de sus casas unas pautas de cómo tenemos que comportarnos en la medida que vamos recuperando esa actividad productiva y que lo hacemos protegiendo la vida y la salud. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos nuestros compañeros de gobierno y a todos los colombianos. Quiero decirle que lo primero es el sistema de transporte público ha estado siempre en vigencia y ha estado desde el comienzo de la cuarentena con unos protocolos de bioseguridad que fueron adoptados desde el 9 de abril mediante una circular expedida por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Trabajo. Fundamentalmente esos protocolos hacen relación a la desinfección y limpieza de los vehículos, al uso de los elementos de protección por parte de los conductores y al uso del tapaboca convencional por parte de los usuarios y las distancias. 1 metro dentro de los vehículos, mínimo 1 metro de distancia y fuera de los vehículos, en los portales y en las estaciones, por lo menos 2 metros de distancia. Para el día de hoy y previendo que iba a haber un incremento, el balance que tenemos en la mañana, en horas picos de los distintos sistemas, es que salvo en el caso de Barranquilla, que hubo un crecimiento importante comparado con la semana pasada de un 79%, el crecimiento en hora pico, que es la hora de mayor demanda, fue del 9% en unos hasta el 32% en otros, es decir, dentro del promedio establecido que se esperaba. En el caso de, como digo, hubo un sistema que hubo un problema, se varó uno de los vehículos y la gente no esperó que llegaran otros, sino que se montó al siguiente vehículo sin respetar, y por eso ese llamado suyo al autocuidado. Porque, presidente, nosotros hemos apoyado, hemos trabajado con el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional, precisamente trabajaron todos los entes gestores y todos los sistemas de transporte masivo el fin de semana, preparando más vehículos, incrementando el doble la operación, señalizando tanto las sillas como los pisos, poniendo calcomanías en los pisos, tanto de los vehículos como de las estaciones, para mantener esa distancia de 1 metro entre cada pasajero y de 2 metros. Pero una vez al interior del vehículo es fundamental el control de las personas y la cultura ciudadana y entender que tenemos que autoprotegernos y proteger a nuestro entorno. Luego, hoy tenemos un buen balance, tenemos un balance donde hubo un incremento, pero un incremento controlado, salvo en una ciudad que tuvimos un problema, y ese balance es el de la hora pico de la mañana, que es muy importante. Y ministra Ángela, yo creo que siempre es bueno recordar y siempre es bueno repetir mensajes. Usted hace el balance del día de hoy, usted ha hablado del lineamiento, de que ningún sistema de transporte masivo puede operar con más del 35% de su capacidad, pero en ese deseo de cumplir con ese propósito para facilitar la recuperación de la vida productiva, cómo se llevan a cabo esos protocolos y cómo se comporta el ciudadano es muy importante, y por eso yo quiero que una vez más ustedes en sus casas vean el siguiente testimonio de cómo debemos ver la operación de esos protocolos en los sistemas de transporte. Los trabajadores que regresen a sus actividades laborales tendrán las siguientes opciones. Una de ellas es la moto, que debe utilizarse respetando todas las leyes de tránsito vigentes, como el uso de casco y elementos reflectivos. También está la opción de los carros particulares, que podrán ser compartidos pero respetando el distanciamiento de mínimo 1 metro entre los pasajeros. La bicicleta es muy buena opción, debe utilizarse con todos los elementos de protección como el casco y con tapabocas. En los recorridos, los biciusuarios deberán mantener un distanciamiento de por lo menos 2 metros entre una bicicleta y la otra y no desplazarse en fila sino en diagonal, en lo posible. Estas opciones ayudarán a que en los sistemas masivos se respete el límite del 35% de ocupación permitido para su operación. Los usuarios de este modo deben conservar una distancia entre ellos de mínimo 1 metro y viajar siempre usando tapabocas. Para facilitar la movilización de las personas que retomarán las actividades, se brindará un permiso especial y transitorio a las empresas de servicio de transporte especial e intermunicipal para que operen el servicio público de transporte colectivo en las ciudades del país, cumpliendo los protocolos de bioseguridad definidos para los sistemas masivos y bajo las condiciones operativas que cada autoridad municipal determine. Este permiso tendrá vigencia hasta que se superen las condiciones que le dieron origen y está sustentado en el artículo 20 de la Ley 336 de 1996. Bueno, ministra Ángela, yo creo que aquí una vez más queda claro y no nos cansaremos de repetir por qué hay que cumplir esos protocolos y cuáles son.
Pero hay preguntas que me han venido haciendo los ciudadanos a través de distintos medios y me preguntan, presidente, cuando usted habla en el decreto de orden público de la excepción de los vuelos humanitarios, donde pueden regresar colombianos que estaban varados en otros lugares del mundo, pues yo quisiera que les habláramos a los colombianos de en qué consisten esos vuelos humanitarios, cómo se han venido adelantando, con qué tipo de protocolos, con qué tipo de seguimiento. Y yo quisiera que usted les contara, porque muchas personas que tienen con toda la razón preocupaciones o familiares que han estado varados, pues contémosles que este tipo de prácticas se han llevado a cabo, pero con mucho rigor, y obviamente los hemos hecho sobre la base de tener esa colaboración también con otros países. Claro que sí, presidente. Lo primero sea decir que esto es producto de un trabajo articulado entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa de Migración Colombia y Cancillería. Precisamente son humanitarios porque son para aquellas personas, aquellos colombianos que la pandemia los cogió fuera de Colombia o por turismo o por unos viajes de trabajo, donde no simplemente los cogió afuera cuando se cerraron las fronteras aéreas. Desde ese punto de vista, se han venido trabajando, los consulados y embajadas en el exterior han venido aglutinando a las personas y se hace un procedimiento muy juicioso con Cancillería y Migración Colombia de validación de que esas personas efectivamente no sean residentes de años en esos países, sino personas que las tomó la pandemia fuera de Colombia y que realmente están en una condición muy compleja vivir la pandemia. Muchos no tenían ni con qué pagar un hotel tanto tiempo por fuera del país. Segundo, lo segundo que se hace es, además de validar esto, se les exige además que antes de subirse a su avión suscriban un compromiso en el que la ciudad donde aterricen los vuelos, la persona va a pasar su aislamiento preventivo obligatorio, es decir, la cuarentena, cuando llegan del exterior. Simultáneamente, cuando llegan a Bogotá, además de tomársele la temperatura y hacer el protocolo de salud antes de montarse al avión, en el avión utilizan tapaboca, mantienen su distancia tal como se ha exigido y al llegar a Bogotá, entre las Secretarías de Salud, la Sanidad Aeroportuaria y la Cruz Roja, hacen el tamizaje de salud para identificar si las personas tienen algún síntoma o no. Si lo tienen, se remite inmediatamente al protocolo de salud. Si no, se montan en unos buses, además, que se contratan para llevarlos a sus casas, acompañados obviamente, inclusive de la Policía Nacional. Todo para que una vez en sus casas cumplan con su cuarentena. Realmente se ha logrado, esto se ha hecho, no se autorizan más de 3 vuelos a la semana, precisamente para tener ese control de esa cadena de custodia, poder hacer ese ejercicio. Y yo quiero, presidente, que la gente vea ejemplos de esas personas que han venido con ese protocolo que se ha cumplido y que esa periodicidad lo que garantiza es poder tener toda esa cadena de custodia de las personas, someterlas al tamizaje y luego llevarlas a su residencia o al hotel donde van a estar en ese aislamiento y en esa cuarentena. ¿Por qué no vemos entonces este testimonio de compatriotas que han podido regresar a nuestro país en esta consideración excepcional y humanitaria para que se puedan reencontrar en sus casas, cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio y con un estricto monitoreo también de las autoridades? Completamente feliz de regresar al país, completamente agradecida con Presidencia, con Cancillería, con el Consulado de Chile en Colombia, súper agradecida con todos, cómo han manejado el proceso y siento que ha sido muy ordenado con todos los cuidados que debemos tener, porque entiendo que también deben cuidar pues las personas que están en el país, pero muy agradecida. El vuelo salía a las 3:15 de Santiago, pero teníamos que llegar desde las 9 al aeropuerto, porque te hacen todas unas preguntas, nos medían las temperaturas, nos preguntaron si tuviéramos síntomas. Siempre pues nosotros manejamos lo que fue tapabocas, siempre manejamos pues el tema de tenerlos aislados. Mientras estuvimos en el aeropuerto nos colaboraron mucho con ese tema. Más o menos a las 2:30 ya embarcamos el avión, pues durante el vuelo todo el mundo con sus tapabocas, con guantes. Cuando nos bajamos de a 5 personas con 2 metros de distancia. Apenas llegamos acá a Colombia nos midieron la temperatura. Yo
tengo que pasar 14 días de cuarentena, donde voy a llegar. Ya han llamado 3 veces a confirmar que efectivamente el proceso que si yo voy a llegar allá, pues creo que el gobierno ha tratado de cumplir con todas las medidas posibles de seguridad. Pues hasta hoy el acompañamiento para mí, para mi familia fue excelente. Eso es algo que no se puede describir. Creo que el momento que dijeron bienvenidos a casa, pues nosotros nos derrumbamos porque pues para nosotros sí es una bendición muy grande poder estar nuevamente en nuestro país. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Bueno, aquí veíamos un testimonio muy importante. Yo espero que con esto también muchas personas que me han preguntado de cómo se adelanta este proceso lo puedan ver, porque esas son imágenes muy claras. Pero también, ministra Ángela, hay algo que es importante. Hace unos días, cuando nosotros hicimos la extensión del aislamiento preventivo obligatorio del 13 de abril a hoy 27 de abril, antes de esta nueva que va al 11 de mayo, nosotros le dimos cabida al inicio de las obras públicas, las obras civiles. Y ahí quisiera que habláramos de un testimonio que hoy yo creo que nos llena de alegría a nosotros y también a muchos santanderianos, y es la entrega de la segunda calzada de este corredor que va de Bucaramanga a Barrancabermeja y que hace parte del corredor de Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó, que debe estar terminado en el año 2022, que son más de 140 kilómetros, pero que muestra también que se pueden adelantar estas obras con los protocolos. Aquí nosotros dimos inicio a esas obras con protocolos, no todas empezaron al otro día, muchas tardaron unos días mientras estaban a punto y hoy se están adelantando. Yo creo que este mensaje, que es también para los santanderianos, es una demostración más de que se puede avanzar en la recuperación de vida productiva cumpliendo con protocolos. ¿Por qué no le cuenta eso a los colombianos en sus casas? Claro que sí, presidente. De hecho, como usted sabe, el reinicio de las obras de infraestructura de transporte se dio desde el 13 de abril y durante ese proceso hemos venido trabajando con los contratistas y concesionarios, recibiendo sus protocolos de cada uno, socializándolos con los alcaldes y los secretarios de salud de los municipios y de la mano de ellos se han venido reactivando. Hoy podemos decir que tenemos 26 proyectos reactivados de concesiones de la ANI y 340 contratos de obra pública del INVIAS. Y precisamente en virtud de eso, presidente, hoy podemos anunciar que se están entregando los 39 kilómetros que usted menciona, que es un proyecto que ha generado alrededor de 3.500 empleos en todos esos municipios, en Lebrija, Betulia, San Vicente del Chucurí, en Barrancabermeja, y que van a cortar la distancia entre Bucaramanga y Barrancabermeja en 30 minutos por esa carretera. Y algo también que es importante, a este momento ya tenemos prácticamente el 53% de ese corredor culminado, esperamos seguir avanzando, pero esa es una demostración más. Y lo otro, ministra, que no me canso de decir, nosotros queremos ver rápidamente entregado el túnel de la línea. Nuestra meta era entregarlo en el mes de mayo, de pronto nos va a correr unos días por este aislamiento, pero yo espero que ese túnel nosotros lo podamos bautizar el túnel de la esperanza, porque llega en un momento donde en medio de este túnel que es la pandemia del coronavirus, estamos viendo luz al otro lado, y esa luz es la luz de un país que quiere salir adelante, que trabaja, que se esmera, que entiende que tenemos todos que convivir y que tenemos que derrotar esa exponencialidad que pueda tener el virus, pero eso depende de nuestra capacidad, de nuestro ingenio, del trabajo de muchos. Y así ha sido la construcción del túnel de la línea, que esperamos en muy pronto, en muy pocas semanas, podamos también mostrársela a los colombianos. Y yo quiero reconocer a todos esos trabajadores que siguiendo todos los protocolos tienen ese gran compromiso de entregarle ese gran anhelo a los colombianos. Así que para todos ellos, mi saludo muy especial y también agradeciéndole a los alcaldes de Cajamarca, de Calarcá, agradeciéndole al gobernador del Tolima, también al gobernador del departamento del Quindío, a Roberto Jairo, con quien hablábamos el día de ayer. Esta es una obra muy importante para Colombia y se adelanta con todos los protocolos.